Dios los bendiga, hermanos. Bendito sea nuestro Dios, que nos tiene aquí, ¿verdad? Adorándole y bendiciendo su nombre. Vamos a meditar en la palabra de nuestro Dios. Vamos a leer en el Josué 1:8, el versículo de, un solo versículo de Josué, el capítulo 1:8. Amén. Josué 1:8. Dice la bendita palabra de nuestro Dios y Salvador. Dice, el libro de aquesta ley nunca se apartará de tu boca. Antes de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Vamos a orar. Bendito y alabado seas, grande y todopoderoso Dios. Gracias, Santo Dios, porque estamos aquí, Señor. Primeramente, Señor, unidos, bendiciendo y dándote gracias, Señor, a través de estas alabanzas, Señor, por el amor que tienes para cada uno de nosotros, Señor. Bendito Dios, gracias por todo, por tu protección, Señor, porque nunca nos has dejado solos. Siempre estás ahí a nuestro lado, Señor. Y ahora, Señor, mi Dios, vamos a estar viendo tu palabra, Señor, mi Dios eterno, que tu Santo Espíritu nos guíe. Y podamos, Señor, mi Dios, ver esta palabra, ponerla en nuestra mente, en nuestro corazón y llevarla a cabo, Padre. Bendito y alabado seas, Padre eterno. Te lo pido en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de tu amado Jesucristo, nuestro Dios y Salvador. Amén, amén y amén. Bendito sea nuestro Dios. Pueden tomar asiento. Aquí vamos a estar viendo sobre este tema, sobre lo que el Señor le dijo a Josué. Josué iba a ser el sucesor de Moisés y Dios le manda unas cosas muy importantes a Josué. Le dice que el libro de aquesta ley nunca se aparte de tu boca. Y pues obviamente en ese momento la ley en ese momento era por lo que había escrito Moisés. Actualmente pues es toda, ¿verdad? La Biblia, todo el consejo de Dios, que no se aparte de nuestra boca, y para eso, para que no se aparte de nuestra boca, pues teníamos que haberla leído antes, ¿verdad? Estudiado antes, y podemos expresar lo que Dios dice en su palabra. Pero hay una cosa que es importante que le dice a Josué, nuestro Dios y Salvador. Dice, antes de día y de noche meditarás en él. ¿Sí? Josué tenía que meditar en la palabra de Dios y era mucho más importante esta parte, no solo leerla, no solo estudiarla, no solo memorizarla, sino meditarla. ¿Sí? Dice, para que guardes y hagas conforme a todo lo que está escrito. Y entonces hará prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Entonces estaba mandando Dios a Josué no solo a leer y estudiar su palabra, sino a meditarla. Eso era muy importante para Dios, que meditemos su palabra, también nos los manda a nosotros. ¿Y cómo es la relación que tenemos entonces con la palabra de Dios? ¿Cómo es tu relación con esa palabra? Tal vez la lees y al momento de leerla, me acuerdo que hace un par de días me dijo un compañero, que ahora estoy con él, y me dice él que él trata de leer la Biblia, pero se duerme. Pero le digo, ¿y cómo lo haces? Dice, no, bueno, es que yo la escucho, me dice. No, no la escuches, no la escuches, mejor léela. Y mira lo que te va a pasar. La vas a leer y te vas a dormir, pero la Biblia te va a caer encima y te va a despertar y vas a volver a leerla. Pero así dormido, te quedas dormido con ese sonido y ahí te quedas. Digo, pero lo importante aquí es que nada más leas 10 minutos, no leas mucho. Si no estás acostumbrado a leer, no leas mucho, lee poco, 5 minutos a 10 minutos, y poco a poco vas a ir leyendo más. Sí, entonces él me dice, bueno, voy a hacer eso. Pero él a fuerza quería escuchar la palabra de Dios. Y me dijo, oye, dime una aplicación.
Digo, pues yo de aplicación de escuchar no tengo, pero a ver, déjame ver, empecé a ver con su teléfono y se la puse, ¿no? Y dice, ah, esta está bien. ¿Cómo la leo? Me dice, empieza por Juan, pero él quería leerla desde el inicio. Bueno, entonces vas a empezar desde Génesis. Entonces ya ahí, en esa aplicación, viene toda la Biblia conforme a los días, ¿no? Entonces, pero lo bueno y lo interesante de esto es que este muchacho tiene interés, está un poco con sus ideas, pero tiene interés de leer, de escuchar la palabra de Dios. Entonces, ¿cómo leemos, cómo estamos con la palabra de Dios nosotros como cristianos? ¿Cómo es nuestra relación con ella? Tal vez a lo mejor hay quienes la lean y al momento de hacerla a un lado, la Biblia, y ponerse a reposar o a dormir o hacer un quehacer, ya se le olvidó lo que había leído. ¿Sí? Sí nos ha pasado eso, nos ha pasado que hacemos un lado la Biblia y se nos olvidó qué habíamos leído, ¿verdad? Entonces yo creo que nadie no ha pasado por esto, pero sí es importante entonces nuestra relación con esa palabra de nuestro Dios y Salvador. Entonces, a veces tenemos también una lista de actividades y pues muchos, con tal de esa lista sea cumplida, pues entre esas está leer la palabra de Dios, más si nos hemos propuesto a leerla todo el año, pues a veces la leemos con tal de darle al checklist, ¿verdad? Una palomita, y entonces, pues ya no es como Dios quiere. Si Dios quiere que la leamos, la comprendamos, la estudiamos, pero la meditemos, eso es lo importante. Por eso se lo dijo muy claramente a este Josué, que meditara en su palabra. ¿Sí? Y es una cosa muy hermosa poder meditar en la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque vamos a estar en comunión con Dios. Vamos a estar ahí en una relación con Dios al estar meditándola, no leyéndola. ¿Sí? Muchos tienen la costumbre también de aprenderse muchos versículos de la Biblia, pero muchos no saben qué es lo que dice esa palabra. ¿Sí? ¿Qué dice ahí? ¿Cuál es lo principal? Entonces, en eso también hay que meditarlo también. Tal vez no vamos a comprenderla toda, ¿sí? Porque la palabra de Dios es infinita y hay muchas cosas, ¿verdad?, que no se comprenden. Hay cosas que Él todavía lo ha puesto como un misterio y que no está todo, ¿verdad?, en su palabra explicado como para nosotros entenderla, pero es algo que ya no podemos meternos ahí, ¿verdad?, porque son cosas secretas de Él, pero sí podemos empezar a meditar en la palabra de nuestro Dios y es la meta entonces esa meditación. Esa meditación va a transformar nuestra vida, va a transformar tu forma de ser y cuando tú meditas en ella, ¿verdad? Vas a ver cómo Dios te está hablando, ¿sí? Cómo Dios te está advirtiendo, cómo Dios te va a decir una exhortación. Y si no entiendes eso, pues entonces pregúntale, ¿verdad? Para eso es la meditación, para preguntarle a Dios, ¿verdad? ¿Qué es lo que me quieres decir con esta palabra? En David se ve en él cómo apreciaba la palabra de Dios en el Salmo 119. Voy a leer un poco de ese salmo. Es un salmo muy largo. Es el Salmo 119. Es del 97 al 105. Dice la palabra de Dios así en el Salmo 97. Dice en el 97 David dice, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. ¿Sí? Vemos ahí al salmista, ¿verdad? David diciendo, todo el día ella es mi meditación. Me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos. ¿Por qué? Porque meditaba en la palabra de Dios. Dice, aquí vemos que no es necesario que estés muy grande o muy joven para poder entender la palabra de Dios, porque él siendo joven le ha hecho más sabio Dios que a muchos de sus que estaban allegados a él y que eran más grandes que él. Más que todos mis enseñadores, más que todos los que le enseñaban a él, he entendido, ¿sí? Porque tus testimonios son mi meditación, ¿sí? Más que los viejos he entendido porque he guardado tus mandamientos. Esa es la otra parte importante. He guardado tus mandamientos. De todo mal camino contuve mis pies
para guardar tu palabra. No me aparté de tus juicios, porque tú me enseñaste. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. De tus mandamientos he adquirido inteligencia, por tanto he aborrecido todo camino de mentira. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Entonces él había entendido, ¿verdad?, a través de la meditación, cómo era Dios, cómo era nuestro Señor, y él amaba a Dios y amaba la palabra de Dios, ¿sí? Entonces, Dios ha puesto esta palabra, ¿verdad? Y ha dejado la palabra para que cada generación tenga, ¿verdad?, la capacidad o el cuidado de leerla, de estudiarla, de meditarla y aplicarla, que es lo que hacía David. Él aplicaba la palabra en lo que en su vida, ¿verdad? Él aplicaba esa palabra. ¿Y qué es entonces meditar para nosotros? Pues meditar es poner atención y detenidamente en algo, con una atención y detenida, estar detenido viendo algo, observando algo. Vas a poner atención, vas a poner todo tu ser en eso que estás viendo y vas a estar detenidamente, ¿verdad?, observando lo que está pasando, ¿sí? Entonces eso es meditar. Y en la meditación, pues hay diferentes tipos de meditaciones. Yo recuerdo que a mí me hablaban de la meditación oriental, y ahí el peligro de la meditación oriental es que te pide que tengas la mente en blanco, o sea, que dejes de pensar, y ahí esa meditación te va a hacer a ti progresar, te va a hacer a ti sanarte según ellos. Pero el peligro de ahí es que al poner tu mente en blanco pueden entrar demonios, ¿sí? Entonces, la meditación oriental no es buena, ¿sí? Es un peligro. Pero la meditación bíblica es lo mejor, porque ahí no te pide la palabra de Dios, o nuestro Señor no te pide que pongas tu mente en blanco, sino Él te va a llenar, ¿verdad?, tu mente de su palabra. Entonces, eso es lo más hermoso, Él te va a llenar de esa palabra de Él, y entonces vas a empezar a conocer más a Dios. Entonces, a través de esa meditación, vamos a escuchar a Dios, ¿verdad?, por medio de su palabra, y vamos a aplicar esos principios bíblicos que hay en esa palabra a nuestra vida, y vamos a entonces a poder observar cómo Dios trabaja en nuestra vida. Entonces, si es necesario la meditación, muchos, repito, la leen, la estudian, la graban, se graban de memoria, pero no la meditan, ¿sí? Entonces, quienes hemos meditado la palabra de Dios, comprendemos muchas cosas de nuestro Dios, y el Espíritu Santo nos ayuda. En 1 Pedro 1:23 al 25, le dice el Señor, bueno, nos dice el Señor a través de 1 Pedro, nos dice, siendo renacidos, 1 Pedro 1:23, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Entonces vemos aquí que fuimos renacidos nosotros, volvimos a nacer de nuevo. ¿Por qué? Por algo que es a través de la palabra de nuestro Dios. Cuando escuchamos esa palabra, en ese momento creímos y renacimos. Y esa palabra es viva, ¿sí? Esa palabra es viva, no es una palabra muerta, es una palabra viva. Y dice que permanece para siempre, ¿sí? Dice, porque toda carne es como la hierba y toda la gloria del hombre como la flor de la hierba. Se cose la hierba y la flor se cayó. Mas la palabra del Señor permanece perpetuamente, y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada, ¿sí? Entonces, a través del Evangelio, la palabra viva de nuestro Dios vino a nosotros, ¿sí? Entonces, fuimos nacidos nuevos, ¿sí? Cuando nosotros aceptamos a Cristo como Salvador, el Espíritu Santo vino a morar en nosotros, ¿verdad? Y nos sella como hijos de Dios y nos da el poder de vivir una vida que agrade a Dios, nos enseña a crecer y a comprender su palabra. Entonces, vemos cómo el Espíritu Santo nos empezó a ayudar. Él también, al meditar en las Sagradas Escrituras, Él también nos enseña, ¿verdad?, cómo aplicar esa palabra en nuestras vidas. Y nos da a Él la perspectiva correcta, ¿sí? Y la dirección que necesitamos en cada situación que vayamos pasando. Entonces, es el Espíritu Santo el que nos va a ayudar
no es nuestra inteligencia. Muchos somos inteligentes, ¿verdad? Yo creo que ninguno de aquí es una persona que no tenga inteligencia, pero es el Espíritu Santo el que nos ayuda, ¿sí? Él es el que nos hace comprender esa palabra, nos hace Él que podamos realizar esa palabra en nuestras vidas. Y ahí es donde a veces caemos nosotros y no lo hacemos, no hacemos esto, dejamos, ¿verdad? Que la palabra no penetre en nuestras vidas y a veces la hacemos a un lado, ¿sí? Y entonces, ¿cómo vamos a hacer esa meditación bíblica? ¿Cómo vamos a meditar en la palabra de Dios? Y ya lo he escuchado con el hermano pastor, ya lo ha dicho muchas veces, a solas, ¿sí? A solas con Dios. No puedes hacer un lado, haz a un lado tu celular, haz a un lado cualquier dispositivo que te vaya a estorbar y entonces ponte a solas con Dios a meditar esa palabra, ¿sí? Sin ninguna distracción externa y nos vamos a enfocar únicamente en Dios y en su palabra. Entonces, vamos a hacer a un lado todo, vamos a hacer a un lado el tiempo, porque también eso a veces nos quita el estar a solas con Dios, el tiempo. Entonces, agarra un tiempo en donde tú dices, yo voy a estar ahora con Dios y nadie me va a estorbar. Entonces, vamos a empezar a leer esa palabra de Dios, vamos a meditar en ella y vamos a comprender, ¿verdad? Pero ¿cómo vamos a comprender? Escuchando lo que Dios dice a través de su palabra. No hablando, porque a veces estamos hablando con nosotros mismos, ¿sí? Con nosotros mismos y no, olvídate lo que está sucediendo en otras partes y enfócate en lo que Dios te está diciendo en ese momento. Entonces, y es una actividad, hermanos y hermanas, que es muy importante en nuestras vidas, ¿verdad? Estar a solas con Dios. Así como tú deseas, y espero que así sea, ¿verdad? Deseamos estar a solas con Dios, Dios también desea estar a solas con nosotros, ¿verdad? Él necesita también, bueno, Él quiere, no necesita, Él quiere pasar un tiempo con nosotros a solas, ¿sí? Él quiere una relación personal y eso es lo bonito de nuestro Dios, que es un Dios personal, no es un Dios que está lejos, que un Dios que pues solamente lo alabo, pero no sabemos cómo es Él, pero Él es un Dios personal y Él sabe cada detalle que hay en tu vida. Todo lo que tienes en tu vida, Él lo sabe muy bien, ¿sí? Entonces no podemos engañar a Dios. Engañarán a sus parientes, a los hermanos de la iglesia, pero a Dios no. Entonces, necesitamos entonces pasar un tiempo a solas con Dios. Y lo vemos en varias partes de la Biblia, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo. Lo vemos con nuestro Señor Jesucristo, cuando Él alimentó a los 500. Después de alimentarlos, les dijo a ellos que se fueran, a los discípulos que también se alejaran, porque Él quería estar a solas con Dios. Se puso en oración con Dios en ese momento. Y pues, se ve en Mateo 14 eso. Y la otra parte también hay una parte en donde Él se levanta muy temprano, muy de mañana, para estar a solas con Dios, para empezar a orar con Él. Y pues hay hermanos, hay hermanas que tienen, ¿verdad?, la costumbre como que Dios las levanta y a las 3 de la mañana están orando al Señor, ¿verdad? No están pidiéndole, están orando al Señor, ¿verdad? Están orando a Él y ellos están en comunión con nuestro Dios, ¿sí? Y pues pensamos entonces, si el Hijo de Dios necesitaba eso, pues cuánto más nosotros, ¿verdad? Que somos mortales y somos finitos, ¿verdad? Él necesitaba estar a solas con Dios y nos dio ese ejemplo. Y pues vamos a tener resultados en la meditación de la palabra de nuestro Señor, ¿verdad? Aparte, como dijo David, él le había dado sabiduría a Dios, le había dado en comprender las cosas más que sus enseñadores, más que los ancianos, ¿verdad? Nos da sabiduría, nos da visión también nuestro Dios a través de esa meditación, nos da entendimiento y aparte nos protege del pecado y de los malos caminos. ¿Por qué? Porque si vamos a aplicar esa palabra en nuestras vidas, vamos entonces a actuar como Dios quiere y no como nosotros queremos o nuestra carne quiere. Entonces, ahí el Señor nos va a proteger del pecado porque no vamos a pecar en eso. ¿Por qué? Porque estamos meditando su palabra y nos está guiando el Espíritu Santo de en qué momento estás pecando, en qué momento necesitas arrepentirte.
Entonces, es algo importante entonces la meditación y todo aquello, ¿verdad?, que dejes entrar a tu mente va a influenciar, ¿verdad?, en tu comportamiento. Y es algo también muy fuerte esto. Y todo lo que dejas entrar a tu mente va a influenciar en tu comportamiento, ¿sí? Lo que más ves, lo que más escuchas, ahí es donde vas a comportarte tú, ¿sí? Entonces, ¿qué tan allegado estás entonces a la Biblia? ¿O cuál es la relación, como dije en el inicio, la palabra de Dios contigo? Tal vez estás más apegado o pegada al celular, a las aplicaciones, al Facebook, al Twitter, a todas esas aplicaciones, TikTok, Facebook, no sé cuántas más hay, pero estarás más apegado a eso. Hay quienes se ponen a ver partes de la Biblia en Facebook, pues, ¿para qué hacer eso? Si mejor aquí está la palabra de nuestro Dios, ¿verdad? Está impresa, entonces pues ¿para qué verla en Facebook? ¿Para qué verla en YouTube si tú puedes leerla acá? ¿Sí? Si la vas a escuchar a través del YouTube, es que tú ya la leíste acá y vas a comprobar si la persona que está hablando ahí está bien lo que está diciendo a través de la palabra de Dios, y te vas a dar cuenta, y eso es lo importante, cuando tú meditas la palabra de Dios, te vas a dar cuenta en un momento, milisegundos, podría decirse, cuando el que está hablando la palabra o está predicando o está enseñando, se equivoca, ¿sí? Se equivoca y va a decir, no, eso está mal. ¿Sí? Y con esto no estoy diciendo que sea un falso maestro, un falso predicador, sino a veces hay equivocaciones, ¿sí? Obviamente hay falsos maestros, falsos predicadores, pero te vas a dar cuenta, si has meditado la palabra de Dios antes, que se está equivocando en ese instante. Entonces, si es necesario entonces meditar en la palabra de nuestro Dios, ¿verdad? ¿Y qué hace la palabra de Dios cuando tú la meditas? Tal vez hay momentos en que te sientes tú un poco débil, te sientes débil en espíritu y pues necesitas algo, pues empiezas a meditar en la palabra de Dios y esa palabra te empieza a dar fuerza, ¿sí? Te empiezas a sentir mejor, ¿ok? También la palabra de Dios ilumina nuestra mente de una forma maravillosa, nos hace entender lo que Dios quiere en ese momento para ti. Esa palabra que estás leyendo es para ti, porque muchas veces tenemos la idea de decir esta palabra es para fulano, es para sutano, no, es para mí, ¿sí? Entonces, cuando leemos la palabra hacia nosotros, entonces es donde comprendemos lo que Dios quiere para nuestras vidas, ¿sí? Y obviamente va a aumentar nuestra energía, ¿verdad? Porque pues nos sentimos débiles, pero escuchamos la palabra, leemos la palabra y Él sabe lo que necesita tu vida en ese instante. Entonces, si es necesario meditar en la palabra de Dios, por eso, fíjense, se lo dijo a Josué, ¿verdad? David lo conocía muy bien también y él meditaba en la palabra de Dios. No la leía nada más, no la comprendía, no la estudiaba nada más, sino que meditaba en la palabra de Dios. Entonces, también la palabra de Dios, al estar meditando, pues va a purificar, ¿verdad? Va a decirnos en qué tú estás pecando, ¿sí? Porque tenemos nosotros, ¿verdad? La idea de que, pues, muchos tienen la idea de que, pues, no hay momentos en los que a lo mejor no esté pecando, a lo mejor esto es así algo que pasa, pero no, hay cosas que sí está influyendo en tu vida y es para mal. Entonces ahí la palabra de Dios te va a indicar en qué momento tú estás pecando y te va a decir el momento que debes arrepentirte y para que sean limpiados tus pecados. Entonces, y amplía la perfección, la percepción de Dios. Eso es muy importante, que al meditar la palabra de Dios vas a comprender hasta cierto límite, ¿verdad? Somos limitados, lo que es Dios, ¿sí? Vas a comprender muchas cosas de Él hasta cierto límite, ¿sí? No estoy diciendo que vas a comprender todo porque Él es infinito. Y por eso vamos a necesitar una vida infinita con Él para poderlo entender todo de Él y aún así vamos a seguir aprendiendo de Él, estando con Él. Entonces, vas a ver cómo Él es, ¿verdad? Cómo es su fuerza, cómo es su conocimiento, cómo es su presencia, ¿verdad?
A veces pensamos y hay quienes piensan y se les hace la cabeza revoltijo, cómo decir que Dios está en todas partes, ¿verdad? Y cómo le hace, ¿no? ¿Cómo le hace Dios? Entonces, vamos a comprender, ¿verdad? Cómo está Él haciendo esas cosas hasta cierto punto, ¿verdad? Y pues lo importante aquí es que vamos a ver en el momento que tú estás meditando la palabra de Dios, en el momento que tú estás con Él, que Él está en toda parte, ¿sí? Pero en el momento que tú estás con Él, entra la presencia de Él, ¿sí? ¿Sí me explico? La manifestación de Él. Porque una cosa es su presencia está en todo lugar. Dice la palabra que Él lo llena todo, o sea, todo el universo que conocemos, ahí está Él. Donde quiera que tú vayas, ahí está Él. Pero la manifestación de Él es muy diferente. Y ahí es donde vas a comprender que la manifestación de Él es lo que tú estás necesitando. Y muchos dicen, no, es que fui a tal lugar y sentí la presencia de Dios. No, Dios está ahí. Si no la sentiste es porque no estabas en comunión con Él. Pero la manifestación de Él la vas a entender. Cuando tú estés meditando la palabra de Dios, vas a entender cuando Él está ahí, ¿verdad? Precisamente contigo, diciéndote lo que Él quiere para ti. Entonces esa es una manifestación de Él. ¿Sí? Ahí está Él contigo. Entonces te vas a dar cuenta en ese momento. Entonces la palabra, a través de la meditación, nos infunde gozo. Vemos las cosas que hace Dios en el pasado y vemos lo que lo puede hacer en el presente y eso nos goza a nosotros, ¿verdad? ¿Por qué? Porque vemos que así como lo hizo allá, lo puede hacer acá. Y a veces pensamos que no lo va a hacer, ¿sí? ¿Por qué? Porque entra una duda. El enemigo te pone una duda, ¿sí? Y es como el joven, bueno, yo le digo joven porque es más joven que yo, pero tiene 40 y tantos años. Y él me decía, y sabes que cada vez que leo la palabra me da sueño. Veo que la escucha, me da sueño, es el enemigo, es Satanás que te está poniendo eso, duérmete, duérmete. No lo escuchas, pero te lo está haciendo. Ay, sí, me dice, una pariente me dijo eso. Dice, Satanás te dice, y te pone, y te hace dormir. Le digo, eso es. ¿Por qué? Porque Él no quiere que conozcas la verdad de Dios. Él no quiere que llegues al conocimiento de la verdad. Entonces, pues digo, no la escuches, léela, ¿sí? Léela. Léela primero tú, para que después, obviamente, va a tener que meditarla. Pero al principio, pues, va a leerla, ¿sí? Pues es nuevo. Es muy nuevecito, no, bueno, no es cristiano, no es católico, pero él está queriendo aprender. Y entonces, y eso le digo a él, eso te lo pone el enemigo para que tú no lo entiendas la palabra de Dios y no seas salvo. Porque ahí yo le dije la verdad, le digo, no, tú estás en tinieblas, le digo. Tú necesitas la salvación, necesitas salir de ahí. Me quedó, no se enojó, ¿eh? Como que entendió y me dice, sí, digo, sí. Eso que estás pensando ahorita está mal, güey. Y me dice, no, pues sí. Pues todo eso se tiene que quitarle. Pero Satanás no quiere eso y por eso te hace ponerte en sueño cada vez que lees la palabra, la escuchas. Entonces, también la palabra de Dios a través de la meditación nos hace amarlo más a Él. Por eso David decía, cuánto amo yo tu ley, y él amaba a Dios también, ¿sí? Él amaba a Dios también. Entonces, nos hace entender ese amor de Dios hacia nosotros y nosotros vamos a amarlo a Él. Yo me acuerdo que había un hermano que estaba predicando y decía que le pedía a Dios que le enseñara a amarlo más, ¿sí? Enséñame Dios, esa era su oración, amarte más, ¿sí? Yo también le pido a Él, enséñame Dios, amarte más, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque a veces pensamos que lo amamos y a la mera hora, ¿verdad? De algún problemita, nos olvidamos de Dios. Entonces, no es así. Entonces, el salmista siempre agarraba y se iba a hincarse y a estar en oración con Dios y en meditación de su palabra. Entonces, también a través de la palabra de Dios, en la meditación, nos hace más sensible, ¿verdad?, a la autoridad de Dios. Cuando somos nuevos, leemos la palabra, estamos leyéndola, y hay partes de la Biblia que,
no la comprendemos como es, y nos enojamos con Dios, dice, ¿por qué a este le quitó esto y se lo dio al otro? ¿Por qué? No, así, no sé si a ustedes les pasó, a mí me pasó, cuando estaba estudiando, sobre todo con Jacob, y dice, pero ¿por qué pasa esto? O sea, no entiendo, si él es el primogénito, ¿sí? Entonces, pero ya después, ya entendiendo, dice, no, pues sí, es cierto, o sea, Dios es justo. Entonces, pero por eso está la meditación de la palabra de Dios, no nada más la lectura. También fortalece nuestra fe la meditación de la palabra de nuestro Señor, nos da confianza a través de la lectura, de la meditación de esa palabra, de cómo Dios, ¿verdad?, tiene ese poder, ¿verdad?, que nunca se le acabará, que tiene misericordia y que Él también, pues Él también nos ama, pero entonces vamos a entender en Él, ¿verdad?, todo esto, y vamos a tener una confianza, una fe en Él muy fuerte. Entonces, sí es necesario entonces meditar en la palabra de Dios, y pues nos hace, ¿verdad?, más consciente en la presencia de Él, la manifestación de Él cuando estamos a solas con nuestro Dios. Entonces, es importante entonces meditar en la palabra. Es una palabra, ¿verdad?, que dice ahora sí que su palabra, que permanece para siempre. ¿Sí? Ella jamás se va a quitar esa palabra de nuestro Dios, va a permanecer para siempre. Entonces es necesario seguir estudiando, seguir leyendo, pero también meditando en su palabra. Porque si nosotros no amamos la palabra de Dios, es muy difícil entonces que amemos a Dios. ¿Sí? Y va a ser muy difícil que seamos salvos si no amamos a Dios. Porque que estemos aquí, no podemos decir que hay salvación, ¿verdad? Hay quienes están haciendo cosas que no deben hacer y no son salvos, pero están en la iglesia. ¿Sí? En la iglesia antigua, en la primitiva que le llaman algunos, habían algunos que estaban en la iglesia, pero llegó el momento que tuvieron que irse. Por eso Juan dijo, estaban con nosotros, pero no eran de nosotros. ¿Sí? Entonces, si tú no amas la palabra de Dios, si tú no lees la palabra de Dios, entonces no creo que ames a Dios. Si es necesario entonces que tú leas la palabra de Dios, la estudies, la comprendas y la medites. Si tienes más comunión con el celular o cualquier aplicación, ese es tu Dios, ¿sí? Pero Dios, el eterno, no lo es. Necesitas entonces buscar esa palabra de nuestro Dios, necesitas entonces amar esa palabra de Dios y meditar en ella, ¿verdad? Entonces, y es algo importante, porque si ponen atención, a Josué le dijo Dios, y volvamos a Josué 1:8. Bueno, me adelanté. ¿Quién habló con Josué? Dios, ¿no? En Josué 1:8 Dios le dijo a Josué, antes empezó a hablar con él, y en el 8 dice, el libro de esta ley nunca se aparte de tu boca, antes de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Sí? Dios le estaba hablando, pero Dios le estaba diciendo, medita en mi palabra. ¿Sí? O sea, Josué no era, yo hablo con Dios, no tengo necesidad de leer lo que escribió Moisés, la ley. Si yo hablo con Dios, Dios le dijo, medita con esta ley, medita en ella. Entonces, y algo muy importante, dice, porque entonces hará prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Sí? Eso es algo, ¿verdad?, que Dios pone ahí. Si tú haces esto, todo te saldrá bien. Bendito sea nuestro Dios. Grande y todopoderoso nuestro Dios es y amoroso. Y ahora vamos a darle gracias, ¿verdad?, porque por esta palabra que Él dejó, ¿verdad?, lo dejó para que cada generación pudiera leerla, estudiarla y meditarla. Si no lo hacemos, entonces es porque no queremos, pero ahí está, ¿verdad? Tenemos la oportunidad hasta el día de hoy
de tener esta palabra, esta Biblia en nuestras manos. No sé, en un futuro llegaremos nosotros como iglesia a ver cómo nos las quitan, cómo nos las jalan para quemarla, no lo sabemos, ¿verdad? Tal vez no estemos, tal vez los que se queden van a ver todo eso, pero es mejor entonces antes de eso, ¿verdad? Haberla meditado y estar preparado para cuando Él venga por su iglesia y nos vayamos con ella. Bendito sea nuestro Dios. Vamos a orar. Alabado y bendecido seas, Padre eterno, grande y todopoderoso eres tú, Señor Jesucristo. Bendito eres, Espíritu Santo. Gracias, Santo Dios, por esta palabra tuya, Señor mi Dios, que has dejado para que jóvenes, niños, jóvenes, adultos, ancianos, Señor, podamos leerla, podamos, Señor mi Dios, estudiarla, comprenderla y sobre todo meditarla. Y al meditarla, Señor mi Dios eterno, estaremos en comunión contigo. Tú estarás hablándonos directamente a nosotros en esta meditación y tu Santo Espíritu nos hará comprender y solamente queda a nosotros dejar guiar ese Espíritu Santo a esta palabra y sea realizada en nuestras vidas, Padre eterno. Bendito eres tú, grande y todopoderoso eres, Santo. Gracias por todo. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Padre Celestial. Bendito y alabado sea, Señor. Gracias por todo. Bendita sea tu palabra. Bendito eres, Señor. Todo esto te lo pido en el nombre que es todo el nombre, en el nombre de mi Dios y Salvador, mi Señor Jesucristo. Amén, amén y amén.